Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Durante la conversación que Tobias Forge tuvo en Morbid Podcast, se tocó el tema de los niños y Ghost. Tobias aprovechó esto para contar una divertida anécdota con uno de sus hijos, y además para contar la pregunta que le hizo su hijo sobre Mary on Cross. Muchos niños asisten a los espectáculos de Ghost. Tobias comenta: hay muchas malas palabras e insinuaciones durante el show. Vengo de un hogar muy liberal donde casi no había ningún tipo de censura. También me di cuenta y entendí que mi educación pudo haber sido un poco anómala. Por eso siempre pregunto: ¿han visto el show? Sí, lo hemos visto y nos encanta. Ah, ok, entonces no hay problema. Yo pasé mis primeros 25 años en la vida provocando a la gente, y ahora la gente muchas veces puede reaccionar de una manera muy negativa y pueden encontrar cosas ofensivas, no temerosas de Dios o lo que sea. No quiero que alguien tenga una mala reacción con su hijo en el espectáculo. Por ejemplo, mis hijos se dieron cuenta de que no solo estoy en una banda. Un día surgió una pregunta. Mi hijo me comentó: papá, un amigo me dijo que Mary on Cross es un poco pervertida. ¿De qué manera? Tuvimos una conversación muy abierta sobre cosas e intento no desviar demasiado. Y trato de no tener demasiados tabúes. En nuestra familia también hablamos inglés. Mi hijo incluso es casi más fluido en inglés que en sueco. Quiero decir, habla sueco muy bien, pero a veces debo verificar. Entonces le tuve que explicar: ¿entiendes lo que significa You Go Down en la canción? ¿Lo sabes? Excelente. En este contexto no significa descender, significa que desciendes en la historia o si estuvieras cayendo en gracia. Pero lo escribí de una manera en que suene a bajar allí. ¿Lo entiendes? Oh, está bien. Pero claro, ¿cómo vas a tener una conversación como esa si existen los límites de que no debes hablar de sexo o no hablar sobre lo que la gente hace en la vida real? Las cosas no funcionan así. Una vez, hace muchos años, sucedió que uno de mis hijos, no diré cuál, estaba conmigo en el metro. Había mucha gente sentada y todos iban en silencio. Luego uno de ellos me pregunta: papá, ¿a qué sabe la vagina? La mujer de al lado me miraba como diciendo: ¿qué vas a contestar? No diré lo que le respondí.